nuevo programa de Una aguja en un zojal. Bienvenidos y vamos a retomar la entrevista que veníamos viendo de programas anteriores con la enfermera Meche Méndez. Y no le vamos a adelantar mucho, simplemente les vamos a leer una frase que bueno, es fuerte. Con la que ya abre un Sí. poquito. Cuando salga esto a la luz va a ser como cuando empezó a salir los crímenes de la dictadura. Lo vemos. Soy enfermera profesional, trabajo hace más de 20 años en el Hospital Garrahan de Pediatría de Capital Federal. Trabajé 11 años en neonatología, 3 o 4 en oncología y actualmente hace 6, más o menos 7, que estoy en cuidados paliativos, que es paciente con enfermedades limitantes para la vida o con enfermedades terminales. Yo creo que esto está todo guardado bajo la alfombra, digamos. El día que esto salga a la luz va a ser como cuando empezaron a mostrar cosas de la dictadura. Algunos se enojan cuando se hace ese parangón, ¿no? Dicen que se exagera. A mí es lo que me mantiene más en eje como para razonarlo, porque digamos, y yo lo decía la otra vez con los compañeros que me hacían la nota, y sí, es medio duro cuando dice, porque sobre todo el que no conoce bien, capaz que no tiene idea demasiado de qué es lo que está pasando, te dice, eso es una bestia, ¿cómo lo vas a comparar con la dictadura? La verdad que Hay que ver ese desfile de familias, ¿no? Y después opinar. sí, vos ves el trabajo, por ejemplo, de Pablo Piovano, que hizo en fotos, y además, sí, esto está cada vez más comprobado, que enferma, que mata en lo agudo, y lo peor, que enferma y mata en lo crónico. Y eso es lo peor. Y todavía es como un trabajo mucho más delicado que la dictadura, pero mucho más delicado, porque está llevado a cabo con víctimas, lo que hablamos antes. Las víctimas de la dictadura era imposible, digamos. Ustedes desaparecían y te desaparecían. Digamos, no era una víctima sí o sí. Acá las víctimas están totalmente invisibilizadas, es lo que decía el otro día Fabián Tomasi. Y si encima de los equipos de salud las invisibilizamos todavía más, entonces son víctimas que para el común de la gente, no existen para nadie, pero hay enfermos y muertos. Claro, se enferman y se mueren de otras cosas, pero hay una gente que lo están tirando de manera permanente y que lo van a profundizar cada vez más. Vos escuchás los discursos de Cristina, de los últimos, y muchos van a decir sos anti-K, pero digamos digo Cristina porque ella es la responsable que hace todos los anuncios. Los últimos 4 anuncios son todos modelos extractivos. Habló del glifosato cuando iban a hacer Atracina en... la atracina. Ahora el otro día, para una multinacional, que son los que hacen los brazos de los mosquitos. Claro. El John Deere creo que es el... No tienen ningún tope en eso, va porque les deja mucha plata. Entonces, mientras unos cuentan billetes, ya sea empresarios, productores o gobierno, y nosotros de este lado, en la vereda, contamos enfermos y muertos. Digo, cuando todo eso salga a la luz, y más de uno se va a agarrar de las bolas, porque va a decir, ¿dónde estaba yo cuando pasaba todo esto? Y bueno, los que tenían responsabilidad tendrán que responder, aunque sí. Digamos, esto es un modelo que va, como decía, ¿no? Creo que lo decía Carrasco, ¿no? Que va de la mano, digamos, solamente puede ir de la mano en la impunidad. En cuanto uno empiece a poner presión sobre las recetas, los usos, las mezclas, los aviones, se acabó el modelo. El modelo consustancialmente es perverso porque habilita a usar todos los insumos del modelo ad libitum. ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos que producen, que compran, y a las empresas involucradas en producir, en proveer los insumos o en exportar los productos, que esas normativas existen. Por eso no es al pedo hacer las leyes.
Voy a la mano de la impunidad, digamos. Si no, con la impunidad de un sistema de salud, con la impunidad del sistema judicial, si no, no podría funcionar. Digamos. Y a mí me gustaría que la gente se entere de tu boca, de algunos casos, porque vos venís no solamente atendiendo y haciendo uso de la silla, como decís vos, y de terapias alternativas, que también quiero que nos cuentes, sino venís viviéndolo y después te vas a las localidades con tu camarita y los documentás. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, para salir del tema de la soja, que alguna gente que que recién se está enterando cree que es solo la soja. Y a nosotros nos interesa que se entienda que no es solo la soja para producir soja que se nos envenena, sino que es para producir trigo, para producir maíz, para producir girasol, para producir algodón y para producir todo lo que comemos. Vos recibiste en el hospital donde trabajás a chicos que venían intoxicados aparentemente por su cercanía a unas tomateras. Sí, Producción de tomates. Claro, pues si no la gente sigue pensando eso, que yo tengo un kiosquito. Ya lo no es que yo aclaraste. lo recibí. No, pero yo pasaron yo me por... enteré, porque me avisaron de allá. Digamos, no me enteré tampoco por el hospital. Yo estaba en ese momento, creo que fue el año 2000, el año 2011 fue así. Claro, sí, fue lindo, sí. Estábamos en Corrientes en ese momento, también en una reunión de pueblos fumigados de ese lugar habíamos ido. Y entonces se arrima un grupo y había una mamá muy dolida, se notaba con un bebé a UPA. Entonces me cuentan los demás que había fallecido su hijo, que era Nicolás Arévalo, y que su prima estaba internada en el Garrahan. Yo hasta ese entonces no sabía nada, me cuentan de la historia, qué sé yo. Le dije, bueno... ¿Cómo era la historia? Es un lugar es un lugar en Corrientes, que pertenece al departamento, creo que es de Santa Lucía, que se llama Lavalle, que tiene 5.000 habitantes más o menos, y que prácticamente es todo tomateras. Es todo... Producción de tomates. Producción de tomates. Los tomates se producen bajo unos tendales, son como unos... tendaleras, no sé, son como un invernadero con un plástico y entonces ahí adentro hacen todo, ¿no? Esas tomateras están a pocos metros de la casa de los chicos. Nicolás tenía 4 años, estaba jugando con Celeste tenía un poco más en ese momento, era la prima y estaban jugando ahí en una casa así son muy pobres, muy precaria, con piso de tierra, jugando donde jugaban siempre. Y no sé si estaban en ese momento jugando ahí o fueron a comprar. La cuestión que pisó barro con los líquidos de las tomateras que el productor de enfrente había tirado, que tiraba siempre. Bueno, se empezó a sentir mal, él se descompuso muy mal, así en síntesis, lo llevaron y él falleció allá, de manera así fulminante, en Corrientes. Y la nena Celeste, por suerte, yo cuando me enteré del caso, habían pasado un par de meses, sí, un mes y medio, 2 meses. Lo trajeron al Garrahan, llegó por suerte a ser un hospital, digamos, donde se la pudo atender, y había estado en plan de trasplante hepático y había estado muy grave. Cuando yo vine ya estaba dada de alta y pude hablar con la mamá. Yo más que nada, no para ocuparme de ese tema en sí, sino para ver si necesitaba algo, la traté de contactar, conocer. Eso fue en el año 2011 y en el año 2012 en el mismo lugar, a pocos cuadros, a pocos metros de ahí, otro nene que se llama José Carlos o Carlos José, le decían Kili Rivero, también falleció por la misma circunstancia. Él lo llegaron a trasladar al hospital, yo me enteré también por gente de allá, así que llegué a hablar un solo día con la mamá cuando estaba internado en terapia intensiva y falleció al día siguiente. Ninguno de los dos casos se hizo justicia, por supuesto. Por ahí los abogados ya estamos acostumbrados a esta cuestión de la lentitud, extrema lentitud
de la justicia. Se toma 1 año y medio para procesar o para dictar una falta de mérito, los juzgados de instrucción, y se toman 1 año y 2 meses para luego confirmar o revocar un procesamiento o una falta de mérito en la Cámara de Corrientes. O sea, imagínense el tiempo que se pierde. Y en materia de estos tipos de delitos, que generalmente la pena no es muy elevada, porque en el caso de Santiago Nicolás y de José Rivero son homicidio culposo, se corre serio riesgo y es un miedo permanentemente y latente de que la causa prescriba, la causa no siga adelante, nunca llegue a juicio oral, y entonces significa que siempre estamos con el miedo de la impunidad. Yo fui el año pasado, fuimos en 2 oportunidades, y el año pasado fui y hay algunas filmaciones ahí en YouTube y podés ver algunas fotos también. Recordemos que vos estás a pocos metros nomás del 15 metros. 15 metros de donde... Ajá. Y se vive una vida mal, porque cuando echan los venenos de mi pieza se siente el olor. ¿Y eso habitualmente cada cuánto es? Y echan 3 veces a la semana. Si le pasan las cosas a ellos, no sé si van a callar ellos o qué. Capaz que callan porque ellos no son madres como nosotros. Los chicos siguen viviendo en el mismo lugar, sigue produciendo de la misma manera, o sea, siguen corriendo el mismo riesgo, puede llegar a ver cualquier Nicolazo o Quilín, cualquier momento, ¿no es cierto? Bueno, pero esos son los casos agudos o graves que terminan en muerte, pero lo peor de todo, digamos que es lo más grave, obviamente, la muerte, pero uno puede decir, sí, fue muerte por eso, porque es agudo, pero lo peor de esta agresión tóxica es el daño que va produciendo de manera crónica, como pequeñas dosis que van recibiendo los que están más expuestos, y que obviamente no te producen la muerte en el momento, pero sí te van produciendo un daño a lo largo de los años. Ahí estaban uno de los testimonios que Mercedes Méndez va registrando con su camarita, porque además de todo lo que hace esta gran militante, esta persona gigantesca que tenemos ahí trabajando en el Hospital Garrahan, ella sale con su camarita y documenta, escucha a la gente. Escucha a la gente y es impresionante la cantidad de cosas que viene documentando, como por ejemplo estos efectos colaterales de estas mamás, que son efectos colaterales de este modelo, ¿no? De este modelo ¿cómo es? Asesino. Buah. Lo compartimos. San Salvador es un pueblo de Entre Ríos, donde hace poco fue la facultad de Rosario, con el equipo de Damián Berseñaz y la gente de la Universidad de La Plata también a hacer un relevamiento, ¿no? Un relevamiento, sí. Un poco a raíz de que la gente salió a hacer marchas contra el cáncer, una cosa de loco, digamos. Está pasando en todos lados, pero hay ciudades como son detonantes, como fue el pueblo Ituzaingó en Córdoba, como Monte Maíz también en Córdoba. San Jorge, ¿no? La Leonesa, claro. Las Palmas, qué sé yo. Hasta en Lobería, provincia de Buenos Aires, se hizo una marcha contra el cáncer. Claro. Digo que también los casos que creo que sabemos es porque hubo alguien que se organizó, denunció e intentó que se sepa y bueno, y después lo que uno logra es de acuerdo a la fuerza que tiene, pero me parece que el pedido de fondo tiene que ser que esto tiene que terminar, digo, no es casual el traslado de esas industrias a estos países. Claro, porque hay que contarle nos morimos antes, digamos, hay una cuestión de que no lo va a poder comprobar nadie. ¿Quién no va a comprobar? Va a morir. Un tipo que trabaja, no sé, en una arrocera. Y bueno, ¿quién le va a hacer una detección de una enfermedad profesional, de una enfermedad ocupacional? ¿Quién lo va a controlar? ¿La RT? Claro. Entonces, claro, porque le decimos a la gente que decimos esto con tanta ironía, porque en Europa la fumigación aérea, por ejemplo, no existe. No existe, simplemente así.
Y la otra está muy restringida a países que son más cercanos al tercer mundo que a la Europa brillante, ¿no? Más allá de que ahora haya perdido su brillo. Hay infinidad de tóxicos, de pesticidas, que están prohibidos y están prohibidos de verdad, ¿no? Que están prohibidos como acá, que hay que primero terminar el stock, ¿no? Como Claro. el endosulfán, que pasan esas cosas insólitas, que está comprobado que es cancerígeno. Se puede entender, eso es, digamos, y eso sí se puede entender. Eso, por ejemplo, que te digan eso, está prohibido, pero me gastas todo el stock, por favor, si no, te den plata la gente que lo tiene. Cosa que no se puede entender. No se puede entender que hayan dicho que el glifosato es cancerígeno y que ahora digan el 2,4-D es cancerígeno y no se le movió un pelo a nadie. A nadie, digo, desde los estratos de poder, de los que, digamos, nadie, ni siquiera por una cuestión hipócrita, solía decir, la verdad que, bueno, vamos a ver si en 5 años reducimos al mínimo, qué sé yo, salgan a mentira, aunque sea. Por lo menos. Una impunidad total. Hoy estamos casi convencidos que la discusión no es científica. La discusión es política. Es una discusión política económica. Es una discusión de qué tipo de país queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de niños queremos seguir pariendo y atendiendo en nuestros hospitales. Y es una discusión respecto a cómo nosotros nos posicionamos frente a las lógicas que intentan planteársenos como las únicas posibles. Para nosotros la discusión no es una discusión de salud ni es una discusión científica. Esa también es otra discusión de fondo. Decir, bueno, pero no podemos pedir eso de fondo porque, digamos, es un desbalance económico. Eso también es mentira. Además, no es mi condición estar pensando, siempre, digamos, hay otros lugares donde sacar dinero que se pagan en el sistema capitalista.